que tenga utilidad práctica para ustedes, ¿no? La hipertensión es una afección de alta prevalencia y es un importante factor de riesgo cardiovascular. Acuérdense que es uno de los 5 factores de riesgo cardiovascular o aterosclerótico o coronario mayores, ¿sí? Es el factor de riesgo más frecuente de todos ellos, identificable con facilidad y es reversible en cuanto a su capacidad de generar distrés oxidativo, si es que logramos controlar la presión. Entonces, al ser reversible, si logramos controlar la hipertensión de forma continua y permanente en el paciente, vamos a evitar que en él vaya a ocurrir el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, una disección de aorta generalmente abdominal, la enfermedad arterial periférica, o sea, de las arterias de las extremidades, y que ocurra un deterioro cognitivo. Todo eso es lo que va a ocurrir en un hipertenso si no logramos, en primer lugar, hacer el diagnóstico y luego controlar la presión con fármacos y estilo de vida adecuado. Su carga global está aumentando debido al aumento de obesidad, porque acuérdense que la obesidad ya tiene evidencia clínica que va a hacer que el paciente obeso debute en algún momento o hipertensión arterial, o diabetes, o infarto agudo de miocardio, o infarto cerebral, u obstrucción de arterias de brazos y piernas, ¿sí? Y entonces, debido a esta obesidad es que está aumentando la prevalencia de la hipertensión y también debido a que la población pues está viviendo más años, ¿no? Y la hipertensión, como vamos a ver en algún cuadro, de 2/3 de todos los accidentes cerebrovasculares y viene a ser el origen de la mitad de todas las enfermedades coronarias. La hipertensión se define como una presión arterial habitual de 140 o más de sistólica, 90 o más de diastólica, medida en consulta médica se refiere, porque si aplicamos este concepto a cuando la presión es medida en el domicilio del paciente, los valores son más bajos. Pero esta definición es hecha pensando en que esas determinaciones se han hecho en consulta. ¿Y por qué se afirma pues que este valor es el punto de quiebre para decir que a alguien se le diagnostica de hipertenso? Porque hay estudios clínicos aleatorizados y controlados con placebo, o sea, evidencia médica de que cuando intervienes farmacológicamente a los pacientes que tienen este nivel de presión o mayores, hay evidencia de que se obtiene beneficio clínico, o sea, se obtiene una disminución del compromiso de los órganos blancos de la hipertensión. Órganos blancos que son el cerebro, el corazón, el riñón, la retina del ojo y las arterias periféricas de las extremidades, ¿sí? El diagnóstico se hace midiendo la presión arterial por el método auscultatorio que fue propuesto en el 1896 por Riva-Roxy y que fue universalmente aceptado y es válido hasta ahora. El límite para decir cuándo alguien es normotenso o hipertenso, pues es un límite muy difuso, pero obviamente vamos a manejar este concepto para marcar ello. El límite de la normalidad hasta ahora se viene determinando solamente por consenso de expertos. O sea, el nivel de evidencia no es de tipo A. Básicamente, los niveles de evidencia para estas definiciones de los valores de presión
y su categorización es de tipo C. ¿Por qué? Porque es hecho por los expertos en el mundo, o sea, concretamente por las sociedades de cardiología europeas y norteamericanas. Y también sociedades de hipertensión, de medicina interna, de nefrólogos, etc. Entonces se reúnen todos ellos y hacen este consenso. Entonces, obviamente, ¿qué estamos diciendo? Que la evidencia que respalda la definición de alguna manera no es del todo sólida, ¿no? Pero sí tiene algún respaldo, ¿sí? Y estos consensos cada vez han estado estableciendo valores más bajos, ¿no? Incluso hubo alguna controversia en a partir de qué valor hablar de hipertensión. Ahorita vemos eso. Numerosos estudios por décadas han mostrado que las personas, cuanto más elevada tengan sus valores de presión, y no estamos hablando de hipertensión necesariamente, sino incluso de presión normal, han mostrado más probabilidad de hacer complicaciones cardiovasculares o renales o cerebrales, o sea, comprometer los órganos blancos. Entonces ustedes pueden ver aquí mortalidad por enfermedad coronaria, o sea, infartos, mortalidad por accidente cerebrovascular isquémico. Aquí ven la edad, perdón, los valores de presión aquí abajo y el riesgo absoluto aquí, en esta línea vertical. Y ustedes pueden ver que... y esta es la edad, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden ver que el riesgo absoluto de complicaciones tanto cardíacas y vasculares como cerebrales, vasculares, aumenta conforme es mayor la presión, y no necesariamente a partir de los 140, que es la definición acá, ¿no? Sino miren, por debajo de 140, el riesgo es mayor en el que tiene 130 que en el que tiene 120 de sistólica. Y obviamente, como decían antes, el riesgo de estas enfermedades es mayor cuanto más edad tiene el paciente, ¿no? Entonces, es claro de que la edad es un riesgo para generar daño de órgano blanco en hipertensos y también los valores absolutos de presión sistólica. Lo que quiere decir que cuanto más baja sea la presión que uno tenga, es mejor. Obviamente sobre la edad no podemos hacer nada, no podemos ir para atrás. El 2017, en las guías de hipertensión de los norteamericanos, que son los que más han actualizado sus guías, el 2017 propusieron esto. Clásicamente habían 3 estadios de hipertensión, ellos lo bajaron a 2, mientras que los europeos mantenían los 3 estadios. En esa época, entonces, a partir del 2017, los norteamericanos aquí, esto era lo anterior, ¿no? Ellos ya, esto es prehipertensión, estadio 1, estadio 2, y bajaron el límite, empezaron a hablar de hipertensos a partir de 130-80, cuando acabamos de decir la definición que es 140-90 hacia arriba. Para ellos ya eran hipertensos estadio 1, 130-80. Y era presión elevada a partir de 120. Y lo que propusieron hace unos años atrás es que entonces a este grupo, estilo de vida como manejo, no fármaco, a este grupo de hipertensos en estadio 2, que eran los de 140-90, que son los que están cumpliendo la definición clásica, sí había que darles fármacos, además de estilo de vida, cardio saludable. Y el grupo del medio, que eran los que estaban entre 130 y 139, entre 80 y 89, que ellos etiquetaron estadio 1, afirmaban que además del estilo de vida cardiosaludable, había que hacer una valoración del riesgo cardiovascular a 10 años. Cuando se habla de esto, en buen romance estamos hablando del riesgo de cardiopatía coronaria, o sea, de esa aterosclerosis que hemos revisado en las clases previas. De esto se trata. Entonces,
¿qué nos pedían? Que a este grupo de pacientes, que ellos ya etiquetaban hipertensos y que los europeos decían que no eran hipertensos, porque estaban entre 130 y 139, entre 80 y 89, ellos decían que había que hacer la valoración del riesgo y según lo que saliera, se definía si se les daba tratamiento o si eran de bajo riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años, es de simplemente estilo de vida, ¿sí? Ya, pero todo esto ha tenido poco, o sea, ese concepto de 2 estadios y de definir hipertensión a partir de los 130 y 80, el 2018 volvió a cambiar para los norteamericanos. Estas son las mismas guías de los norteamericanos y volvieron hacia atrás a esta clasificación que es la que siempre han manejado y que coincide más o menos con la de los europeos que nunca la variaron. Como pueden ver, acá ya no hablan a este grupo que en la guía anterior le decían hipertenso estadio 1, ya no le dicen eso. A este grupo le dicen presión normal alta. Los normales son por debajo de 130 y por debajo de 80. Es una presión normal. Óptima por debajo de 120-80. Normal alta, lo que hace un año atrás decían ellos estadio 1. Y en vez de hablar de estadios, ahora ellos se etiquetan como grado, 1, 2, 3, y vuelven a la graduación previa, donde acaba de 20 en 20 la sistólica y acaba de 10 en 10 la diastólica. Y también siempre se hablaba de la hipertensión arterial sistólica aislada cuando solo es la sistólica la que eleva y no la diastólica. O sea, han vuelto a lo anterior. Sin embargo, ellos aclaran en la guía que esto no, si bien es cierto, tiene una recomendación de tipo 1, o sea, alta recomendación, su nivel de evidencia es C. ¿Por qué? Porque está basada en la opinión de los expertos. Lo rescatable de lo que ellos pretendieron hacer en la otra clasificación que les he puesto es de que ha quedado vigente, tanto para norteamericanos como para europeos, el buen hábito de hacer una valoración del riesgo cardiovascular en el paciente y de acuerdo a eso definir la conducta terapéutica y las metas a obtener, ya sea con fármacos o con lo que fuera. Y esto quiero aprovechar un paréntesis para decirles que esa es una conducta que ha quedado ya establecida no solo para la hipertensión, también para la diabetes y la dislipidemia. El concepto actual de enfoque y manejo de los pacientes diabéticos y de los dislipidémicos ya no es en función de valores nada más numéricos, sino se requiere una individualización del paciente estableciendo ese riesgo, el mismo que se estableció acá en esa época, que es valorar el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años en ese paciente. Y según el riesgo es que se tienen metas definidas, tanto en los valores de glucosa a conseguir en los diabéticos, tanto en los valores de LDL, colesterol a conseguir en los dislipidémicos, y en este caso, qué hacer con los hipertensos, cómo enfocarlos. Esta es la guía de los europeos que fue propuesta en el 2013 y que sigue vigente hasta su última guía revisada, que es el 2018. Y que, como se dan cuenta, es al final la que los norteamericanos han tenido que aceptar. A ver, algunas cosas interesantes ahí es a partir del 2018, es que para el diagnóstico se mantiene entonces los valores de 140-90 para arriba, ¿verdad? Que la medición de la presión debe hacerse por mediciones repetidas en la consulta, en cada visita al menos 2, ahí dice 3, pero para los norteamericanos dicen 2, veo los europeos dicen 3 controles separadas 1 a 2 minutos en esa consulta en la que estás ejecutando y eso, y haces un promedio, y el promedio se hace de los 2 últimos controles. Si has hecho 3 controles, de los 2 últimos. Si solo has hecho 2, bueno, de los 2. ¿Cuándo es que puedes hacer 3? Si la diferencia entre los 2 primeros controles es más de 10 milímetros. Si no es más de 10 milímetros, con 2 controles es suficiente. Y se hace un promedio, y el promedio es el que vale.
Ahora, eso es para medir la presión. Ahora, para determinar si alguien es hipertenso, no se hace, con un solo día que hagas eso no es suficiente. Para determinar si alguien es hipertenso tienes que por lo menos 2 días mínimo, según guías, o puede ser más de 2 días que tienes que hacer esto para recién determinar, hacer un promedio de los promedios que sacaste, del promedio que sacaste cada día, haces un promedio de los 2 o 3 días, y el que te sale es el que defines si comparas con este 140-90, ¿sí? El MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un aparato que se le pone al paciente y se lo lleva a su casa y trabaja, duerme con él y le toma la presión. Generalmente lo programamos cada 30 minutos y 24 horas está puesto en el brazo. Sí es cierto, sirve para dar un diagnóstico más fiable que el otro, que el que acabo de decir, pero tiene el inconveniente del costo, pues, ¿no? Que no todos los pacientes pueden pagar su costo y no todas las instituciones lo tienen para usar en sus pacientes. Pero es adecuado. Lo otro que proponen ellos y que tomaba fuerza en esa época, cuando, ay, no sé qué está pasando acá. A ver, era, esto viene a ser la presión tomada ambulatoriamente, o sea, en el domicilio del paciente. Y esto tiene una equivalencia con la presión tomada por el MAPA, por el equipo MAPA. Ambos se le da más importancia que a la presión tomada en el consultorio. ¿Por qué? Porque esta presión tomada en el consultorio puede falsamente elevar la presión. Y eso se conoce como hipertensión de bata blanca, porque por situaciones emocionales el paciente puede elevar cuando está en la clínica, en el hospital, en el consultorio, con el médico, la enfermera. Y cuando el MAPA le toma fuera o él se hace tomar en su casa la presión, pues es normal, realmente es baja, normal, o sea, no está por debajo del límite superior, en cambio en el consultorio eleva. Y también se habla de la hipertensión arterial enmascarada, que es al revés, son pacientes que cuando están en su día a día, en el trabajo normal, en su actividad habitual, tienen presiones altas, van al médico y se normalizan. Increíblemente se ha descrito eso, o sea, son pacientes que quieren quedar bien con el médico y cuando el médico le toma está normal, se van y se eleva. Es lo contrario de la bata blanca. En estos dos tipos de condiciones, cuando uno sospecha, es preferible usar pues, el MAPA o el control de presión hecho en casa. Miren la frecuencia con que se mide, no es tan frecuente. ¿Eh? Miren, dice, la presión dice que debería medirse cada 5 años. Si es que tú te tomas la presión y tienes menos de 120/80, no tienes que estar cada rato midiéndote. Suficiente dentro de 5 años. Yo personalmente pienso que están exagerando, ¿sí? Pero así está escrita en la guía y la recomendación. Cada 3 años te puedes tomar la presión si tus valores han llegado a la sistólica 129 o la diastólica 84. Y cada año, si es que tus valores han llegado a 139-89. Sinceramente, eso está escrito. Está bien que me disculpen los expertos que han sancionado esto, pero yo creo que lo prudente, una vez al año, pues si no eres de los que te gusta estar tomando depresión y si eres de los que te gusta estar, no, pues, hay pacientes que, doctor, ¿y cada cuánto me tomo? Y te traen un cuaderno todos los días tomar la presión. Es una exageración, si se dan cuenta, pero si es uno que tiene estos valores de presión, yo diría pues uno al mes, ¿no? Es un poco de sentido común, pero esto es lo que dicen los expertos, ¿listo? Aquí lo que les decía, que hay que hacer una estratificación del riesgo, ellos proponen usar la escala SCORE y de acuerdo a eso se determina si es que, qué conducta vas a tomar en la terapia del paciente. El estilo de vida es importante. Se recomienda reducir la ingesta de sal a menos de 5 gramos al día. Esto es una recomendación de clase 1. Y se recomienda reducir también el alcohol, es 1A, o sea, es alto nivel de recomendación y evidencia. ¿A cuánto? Miren, a menos de 14 unidades semanales los varones. Están exagerando, creo, ¿no? Ahora, ¿qué le llaman ellos unidad? Una unidad es 125
mililitros de vino o 250 mililitros de cerveza, o menos de 8 unidades semanales las mujeres. No se recomienda el consumo de estas unidades en un solo día, es obvio, ¿no? Pero ¿qué nivel tiene recomendación? Es 3. ¿Y qué nivel de evidencia? C. O sea que esto al ojo de algunos podría parecerse exagerado. Lo cierto es que se ha demostrado que si alguien consume más de una botella de cerveza en contenido alcohólico de las grandes, que eso es, creo que son 700 y pico centímetros cúbicos, eso eleva presión, o en cualquier equivalente de las otras bebidas de contenido alcohólico. ¿Listo? El control de peso es obvio que tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque la obesidad, ya les he dicho, está íntimamente ligada a la generación de hipertensión. Se recomienda también el ejercicio aeróbico de tipo regular porque también ha demostrado que baja la presión de forma normal, así con solamente hacer ejercicio aeróbico. Ya saben que ese ejercicio es trote, bicicleta, natación. En las damas puede ser pues gimnasia aeróbica o el baile que también hacen, ¿no? Acá, equivalencias de las presiones que toman. Esta es la presión tomada en consultorio, que es la que se usa para la definición de la hipertensión. Acabamos de decir que es hipertenso aquel que tiene de forma habitual igual o más de 140 de sistólica, igual o más de 90 de diastólica, ¿sí? Ya. Sin embargo, si usamos el mapa, este es el mapa. El promedio de presión diurna es 5 menos, miren acá. Ya decimos, si a un paciente que mapeamos le sale 135 de sistólica, es hipertenso. Si le sale 85 de diastólica, es hipertenso. O sea, este es el promedio diurno. El nocturno es más bajo todavía. Y esta es la presión tomada en casa, la domiciliaria. Y si se dan cuenta, se manejan los mismos valores que el promedio de presión diurna con mapa. Ambos son los mismos y están 5 menos por debajo de la definición clásica de hipertensión en consultorio. ¿Listo? Eso hay que tener en cuenta. Aquí tienen las categorías de riesgo cardiovascular a 10 años, según este score. Y entonces se cataloga de riesgo bajo el paciente, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto ¿de qué? De hacer enfermedad cardiovascular a 10 años. En buen romance, infarto agudo de miocardio. Entonces, por ejemplo, de bajo riesgo son las personas que este score le sale menos de 1%. Si el score sale entre 1 y 5%, ya pasan a ser riesgo moderado. Independientemente de lo que salga el cálculo del score, si ya tiene el paciente hipertensión de grado 2, ya es de riesgo moderado. En el riesgo 3, significa que tienen un score entre 5 y 10%, ¿sí? O si el paciente es hipertenso de grado 3, ya es riesgo alto. ¿De qué? De infarto agudo de miocardio, a 10 años. O sea, entre la fecha que le haces el cálculo y 10 años que siguen delante. Si le demuestras por el electrocardiograma o el ecocardiograma que tiene una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, también está ahí. Y en riesgo muy alto son los que aparecen con un score de 10% o más, o ya tienen insuficiencia renal crónica grave, o tienen diabetes mellitus con daño orgánico también, ¿sí? O han hecho ya enfermedad cerebrovascular, ¿sí? O obviamente también, bueno, todo esto. Entonces, eso se los pongo ahí para que ya tengan, se vayan familiarizando con esta valoración de riesgo cardiovascular a 10 años. ¿Por qué? Porque eso se usa actualmente en la práctica clínica diaria cuando enfrentamos pacientes hipertensos, cuando enfrentamos pacientes dislipidémicos, cuando enfrentamos pacientes diabéticos. Aquí, miren, una clasificación de las fases. En la guía del 2018 de los norteamericanos han acuñado esto. Aquí ya no están hablando del grado de hipertensión. Acá arriba está el grado. Grado 3, grado 2, grado 1 de hipertensión, el que tiene presión normal alta. Y aquí han puesto las fases. 1, 2, 3. Y aquí está el riesgo.
¿De qué? De enfermedad cardiovascular a 10 años. El rojo oscurito, pues es el de riesgo alto, el moderado y el bajo, ¿listo? Entonces, y el muy alto está acá. Entonces, por ejemplo, se habla de que un paciente estaría en fase de hipertensión 1, para empezar, si no tiene ninguna complicación. ¿Cuáles son los órganos que se complican? Son los llamados órganos de ano blanco de la hipertensión. Lo repito, cerebro, corazón, riñón, retina del ojo, arterias periféricas, o sea, de brazos y piernas. Ya está. Entonces, este es un hipertenso que no tiene ninguno de esos órganos comprometidos, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hay que graduar es preguntarse si el paciente tiene o no otros factores de riesgo. ¿Cuáles son? Los que hemos visto en la clase de aterosclerosis. Si es diabético, si fuma, si es dislipidémico, esos son otros factores de riesgo. Y también aquí vemos si ya tiene, si tiene pues algún daño de órgano blanco o si tiene otras comorbilidades que puedan empeorar el pronóstico de este paciente hipertenso. Es un hipertenso sin complicaciones. Si no tiene otros factores de riesgo, ninguno, y suponte que sea un hipertenso de estadio 1, su riesgo de enfermedad cardiovascular es 10. Perdón, bajo. Si es de hipertenso grado 2, sube a moderado. Si es de grado 3, sube alto, ¿sí? Si además este paciente sin complicaciones tuviera un solo factor de riesgo adicional, mira cómo ya el riesgo aumenta. Si tuviera 3 factores o más, aumenta mucho más, porque incluso con 3 factores, basta él con una presión normal alta, no es 140-90, está por debajo, está entre 130-140 y entre 85-89. Solo por ser dislipidémico, ser diabético, por ejemplo, y encima fumar, ya es su riesgo de ser bajo pasa a ser bajo a moderado. El de fase 2 es el que ya tiene tiene enfermedad, pero asintomática. Entonces, según también se valora esto, y va. Entonces, lo que quiero mostrarles acá es para que tengan una idea de la importancia que tiene la presencia en los hipertensos de otros factores de riesgo coronario, la presencia o no de algún órgano blanco ya de la hipertensión de los que he referido, o de otras comorbilidades que también son importantes. Entonces, esto es nada más para que vayan familiarizándose con el manejo actualizado de la hipertensión y el enfoque de esta. A ver, epidemiología. En el Perú, yo voy a manejar datos peruanos. Entonces, el único estudio a nivel nacional que hubo fue hecho por la Sociedad Peruana de Cardiología el 2004. No se ha repetido en esa magnitud. ¿Y qué mostró? Mostró que en el Perú el 76% fueron hipertensos aquella vez y el 24% no. Y mostró que de las mujeres el 79% fueron hipertensas y de los varones el 72%. Aquella vez se hizo en varias ciudades del país. Ese mismo estudio, aquí tenemos hipertensión solo sistólica. Mostró que en las edades juveniles, digamos, estaba presente y que después declinaba. La hipertensión solo diastólica fue al revés, ¿no? Empezó a aumentar con la edad. Y la hipertensión mixta, tanto sistólica como diastólica, fue aumentando con la edad. Ese mismo estudio mostró que de la población estudiada, quienes conocían que eran hipertensos, solo el 45%. Un 55% de ellos desconocían ser hipertensos y cuando los chequearon resultaron siendo hipertensos. Del 45% que conocían ser hipertensos, tratamiento solo llevaban el 72%. El 27% no tenía tratamiento. Y este tratamiento no era todo farmacológico, solo era el 18% farmacológico, los otros eran dieta y uno mixto. De este grupo que usaba tratamiento, sea farmacológico o estilo de vida combinado, solamente estaban controlados sus valores de presión el 45%. El 55% no estaban controlados sus valores, a pesar que usaban tratamiento. Estos pacientes obviamente seguían con el mismo riesgo de generar enfermedad.
de órganos blancos, o sea, complicaciones de la hipertensión. ¿Sí? En Arequipa, no he puesto el año, ¿no? Pero creo que esto fue más o menos hace unos 15 o 20 años. La doctora Josefina Medina hizo un estudio que epidemiológicamente fue muy bien hecho, al punto que ha sido publicado en revistas científicas internacionales. Entonces, este estudio se llamó Preventor y mostró que la prevalencia de hipertensión en Arequipa metropolitana fue alrededor del 16%, y los prehipertensos 31. Si sumamos, eran 30, 46, 47% de afectados por hipertensión, ya sea en forma de prehipertensión o hipertensión. O sea, un buen número. La prevalencia aumentó marcadamente con la edad, confirma lo que ya hemos visto. La hipertensión diastólica aislada fue más frecuente en sujetos jóvenes, pero aquí hay que aclarar algo, por eso yo pongo acá entre paréntesis, para el estudio Preventor, jóvenes eran los adultos de mediana edad, cuando para otros estudios estos no son jóvenes, estos son adultos, ¿sí? Ya, entonces adultos de mediana edad, o sea, treintones, cuarentones, Preventor los consideró jóvenes. Entonces acá lo que está diciendo es que treintones, cuarentones tenían pues hipertensión diastólica aislada, mientras que la hipertensión sistólica aislada predominaba en los grupos de mayor edad. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que distribuye la sangre por los capilares de todo el cuerpo. La presión más alta es la sistólica, la más baja la diastólica. La aorta y sus ramas son conductos, hacen de conductos nada más entre el corazón y las arteriolas. Las arteriolas son vasos de resistencia que regulan la presión. ¿Para qué? Para que la presión que ustedes saben es pulsátil, la sangre que sale del corazón no sale como cuando abrimos un caño y sale pues un flujo homogéneo, no, sale como cuando han cortado el agua, se da par y luego nos los vuelve a poner y abrimos el caño, no sale a borbotones. Así es el corazón. La sangre que sale del corazón a la aorta sale a borbotones. Pero entonces, ¿quiénes son los que se encargan de que esos no llegue de esa manera al capilar sistémico? El capilar sistémico no llega a borbotones, llega como un flujo homogéneo. Quien se encarga de eso son estos vasos de resistencia, que son las arteriolas. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de ser muy distensibles para cuando recibe el tremendo flujo, muy distensibles, y también tienen la capacidad de contraerse, de contraerse bastante y dar resistencia al flujo cuando el flujo es menor. O sea, en diástole, pues, no, se contraen para mantener una presión adecuada, y cuando le llega tremendo volumen, pues se dilata para que la presión no vaya a subir demasiado. Entonces, las arteriolas, son las que se encargan de hacer eso. El sistema venoso obviamente solo es para regresar la sangre al corazón, por ende es de baja presión, no maneja presiones importantes. A ver, la presión arterial sistólica. ¿Quién determina eso? Eso tenemos que saberlo. Entendiendo esto, podemos manejar mejor a nuestros pacientes. La presión arterial sistólica, por un lado, está determinada por el corazón y por otro lado, por la aorta y grandes arterias. Entonces, por el lado del corazón, ¿qué cosa determina o refleja la presión sistólica? Por un lado, el volumen latido. Si el volumen latido es más de 70 centímetros en un latido, la presión aumenta. Si el volumen cae, la presión cae. La frecuencia cardíaca. Si hay taquicardia, la presión aumenta. Pero una taquicardia dentro de lo fisiológico, porque si es una taquiarritmia de 200 por minuto, la presión no aumenta, cae. Pero un aumento de frecuencia cardíaca hace que la presión aumente. ¿Sí? Una bradicardia notoria puede hacer que la presión caiga. Y la fuerza de contracción del ventrículo, ¿no? Si la fuerza está aumentada por acción de un inotrópico, por ejemplo, por la epinefrina que usa el dentista al poner el anestésico con epinefrina ahí en la encía, obviamente está aumentando la fuerza de contracción del corazón y le puede subir la presión a ese paciente. Por eso que en los hipertensos usan anestésico dental sin epinefrina.
¿Listo? Entonces, la fuerza con la que el corazón se contraiga también tiene que ver con eso, la presión. Y por otro lado, estamos hablando de la presión sistólica. Ahora, por otro lado, la presión sistólica va a depender de la aorta y las grandes arterias. ¿En qué sentido? Va a depender de la elasticidad. La elasticidad de la aorta tiene que ser normal, tiene que ser distensible cuando el ventrículo eyecta tremendo volumen hacia la aorta. Porque si no fuera distensible, como ocurre en un sujeto de 90 años, es rígida la pared, entonces ¿qué pasa? Cuando sale en sístole la sangre hacia la aorta, está saliendo con alta presión. ¿Por qué? Porque ha perdido su elasticidad. Entonces, por eso en los ancianos pues, tiende a haber, o en la gente mayor, tiende a haber mayor elevación de sistólica, por ese motivo, por endurecimiento de sus paredes, pérdida de elasticidad. ¿Sí? Entonces, esa elasticidad, esa distensibilidad de la pared de la gran arteria y arterias es importante. ¿Para qué? Para que la presión sistólica sea normal. Si esta se vuelve rígida, se pierde esa elasticidad, tiende a subir la presión. Hay que entender que en sístole, si recuerdan fisiología, del flujo que expulsa, de la sangre que expulsa el ventrículo hacia la aorta, no todo ese 100% de volumen fluye hacia el territorio arterial distal del cuerpo, no. Hay un porcentaje, el que está pegado, adosado a la pared de la arteria, ese no fluye hacia adelante, se queda adosado a la pared de la arteria, es como una reserva, más la distensibilidad de la arteria que se distiende, entonces detiene ese volumen sanguíneo pegado a la pared y no fluye hacia adelante, ¿de acuerdo? Y eso es importante, porque si no ocurriera eso, no habría presión en diástole. La presión diastólica, entonces, más bien está reflejada por un lado, porque tiene que haber una válvula aórtica competente para cerrar. Porque, a ver, en sístole, el ventrículo eyecta sangre hacia la aorta. Viene la diástole, cierra la válvula aórtica. Y a partir de ahí es que se va a determinar qué presión tiene el paciente en diástole. Está la válvula aórtica cerrada. ¿Quién determina eso? Es esa sangre que se quedó adosada a la pared de la aorta. Esa pared de la aorta que se había distendido, había almacenado energía ahí en sístole, ahora la libera. En otras palabras, se contrae. Y al contraerse, esa sangre que en sístole se quedó pegada, ahora fluye hacia adelante. Y esa sangre es la que va a determinar la presión diastólica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que así ocurra. Pero tengan en cuenta que cuando esas paredes de la aorta y grandes arterias, digamos por decir así, se contraen para que la sangre que había quedado pegada a sus paredes fluya hacia adelante, tiene que haber atrás una válvula aórtica que impida el retorno hacia el ventrículo. Porque si hay una insuficiencia de la válvula aórtica, ese flujo de sangre no va a ir solo hacia adelante, también va a ir hacia atrás, hacia el reflujo aórtico, de la insuficiencia aórtica. ¿Y eso qué hace? Que la diastólica caiga. Por eso una característica de la insuficiencia aórtica severa es que la diastólica del paciente está en 40 o 30, y esa es su diastólica, por lo que estoy afirmando. Entonces, uno de los determinantes de que la presión diastólica del paciente sea normal es la competencia para cerrar en diástole por parte de la válvula aórtica. Eso hay que tomar en cuenta. El otro determinante de la diastólica será la resistencia que las arteriolas le ofrezcan pues, al flujo sanguíneo antes de llegar a los capilares, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya intervienen pues, lo que es vasoconstricción o vasorelajación, el simpático, ¿no? Su acción o no acción, o predominancia del parasimpático, en fin. Entonces, todo esto interviene. Entonces, si aumenta la resistencia periférica de las arteriolas, aumenta la presión diastólica. Si la resistencia periférica de las arteriolas se disminuye, o sea, se dilata, digamos, de esas arteriolas, obviamente la diastólica puede caer también.
¿sí? Entonces la diastólica está determinada por la competencia de la válvula aórtica, por la previa elasticidad y dilatación en sístole de las paredes de la arteria aorta y grandes vasos, grandes arterias, para que en diástole puedan enviar sangre hacia adelante, y de la resistencia que tenga pues, las arteriolas. Aquí, Bramwell nos pone esta gráfica donde ve, esto es presión, esto no es hipertensión, esto es la presión arterial normal de cualquiera de nosotros y su relación con la edad. Entonces, lo normal es que tanto en hombres como en mujeres es muy parecido. Si ustedes ven, acá está la edad y acá están los valores de presión. La presión sistólica va en continuo aumento con la edad. En cambio, la presión diastólica va en aumento más o menos hasta los 55 años y a partir de ahí la presión diastólica empieza a caer. Esto se explica por las propiedades que acabo de decir y que he mencionado, relacionadas a la edad. Entonces, esto es una persona no anciana, donde obviamente sus paredes son distensibles, y esta es una curva de presión tomada en la aorta. Entonces, como son distensibles, la presión sistólica no es muy alta, y en diástole, como ven, las flechitas van hacia adentro, está habiendo esa contracción y impulsa adecuada cantidad de sangre, y entonces el volumen el nivel de presión en diástole es adecuado. No muy alta sistólica y no muy baja diastólica. En cambio, en un anciano tiene estas arterias. Entonces, en sístole ya no tiene capacidad de elasticidad y entonces la sistólica aumenta. Y en diástole, como no tiene, en sístole no tuvo sangre que coleccionó acá para enviar, la diastólica en el anciano cae. Entonces, es por eso que la diastólica aumenta hasta cierta edad y aquí es donde esto pasa acá. Y entonces, con la edad, la diastólica de los pacientes empieza a bajar y eso es normal. En cambio, acá la sistólica sigue subiendo. ¿Por qué? Porque esta es una arteria no distensible y ya dije que si no hace esto, entonces la presión sube, pues, en sístole. Entonces, eso es lo que determina esta curva, esta fisiología, determina las curvas normales de la presión. No estamos hablando de hipertensión. La regulación de la presión, ya lo vimos en clases previas. El gasto cardíaco, ya saben que está determinado por el volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca, 70 centímetros cúbicos, 70 latidos por minuto, 7 por 7, 49, redondeando 5 litros por minuto. El gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica determina la presión arterial. A mayor gasto, mayor presión. Entonces puede haber hipertensión arterial sistólica por aumento del gasto. A mayor resistencia vascular periférica, mayor presión. Puede haber hipertensión arterial diastólica por aumento de resistencia. Entonces, la frecuencia cardíaca se aumenta, aumenta el gasto y la presión. El volumen latido se aumenta, aumenta el gasto y la presión. Y el volumen latido puede aumentar cuando aumenta la precarga, cuando aumenta la contractilidad del músculo cardíaco, y más bien la poscarga la disminuye. La resistencia periférica se aumenta, aumenta la presión. Entonces, la resistencia periférica puede aumentar por aumento de viscosidad sanguínea, 22 gramos por decilitro de hemoglobina. Puede aumentar la resistencia porque se pierde la elasticidad de la pared arterial. Aumenta la presión, o sea, con la edad. Y por los mecanismos que actúan ya sobre fuerzas vasorelajantes o vasoconstrictoras que dependen del endotelio, tienen mucho que ver con un endotelio no funcionante o no, para aumentar la resistencia, aumentar la presión. Por eso es que un mecanismo que interviene en la hipertensión arterial es justo la disfunción endotelial. Y a la vez la hipertensión arterial genera disfunción endotelial por estrés oxidativo. O sea, aquí cuando en un hipertenso no sabemos, es como quién fue primero, el huevo o la gallina, acá no sabemos quién generó qué.
La clasificación de la hipertensión según etiología son dos grupos. Uno, la primaria o esencial, que constituyen el 90% de hipertensos del mundo. Se dice que es primaria o esencial cuando no encontramos una etiología, más bien es multicausal, tiene muchos factores causantes, pero no hay uno conocido. ¿Listo? El componente genético acá también está metido, ya sea como algo que se hereda la tendencia a ser hipertenso o bien mutaciones puntuales a través de la vida pueden generar hipertensión. La hipertensión secundaria es el 10% restante de hipertensos y es aquella en la cual podemos identificar claramente una causa, no varias como acá. Varios factores son aquí los que intervienen. Aquí es solo una. Entonces se habla de la hipertensión renal, por ejemplo, ya sea vasculorenal porque se obstruye la arteria renal por una placa de ateroma o porque de nacimiento pues nació con atresia renal. Por daño al parénquima también se produce fallo renal, ¿no? De los glomérulos o incluso por insuficiencia renal crónica de otra etiología, esto eleva presión también. El hiperaldosteronismo primario también genera hipertensión, el síndrome de Cushing lo mismo, la acromegalia, el hiperparatiroidismo primario, el mixedema, el feocromocitoma, el uso de anticonceptivos orales son causas de hipertensión arterial secundaria. Es un cuadro de McPhee, bastante antiguo, pero vigente. La hipertensión arterial, miren cómo en porcentaje, McPhee le asignaba 88%, ¿no? Ya acabamos de decir 90%. Y miren las otras, las secundarias son estas, donde la que le seguiría sería el hiperaldosteronismo primario con un 5%. La hipertensión renal por daño del parénquima, 3%. La hipertensión renal renovascular por obstrucción de la arteria renal, 2%. Y aquí vienen, digamos, en 1% viene a estar el uso de la píldora anticonceptiva. Aquí tenemos síndrome de Cushing bien bajo el porcentaje, y lo propio en feocromocitoma y otras patologías suprarrenales pueden generar esto. Y aquí tenemos, miren, con 0.6% de participación, otras causas menos frecuentes donde es importante la coartación de aorta, por ejemplo. Estas son las guías de hipertensión del 2017, como para tener una idea de con qué cosas clínicas yo puedo pensar si es esencial o si es secundaria. Yo se las dejo ahí, no porque se las vaya a preguntar, porque esto no es fisiopatología, esto es más, diría yo, semiología de la hipertensión. Entonces, para que ustedes vayan leyendo, porque si no nos alcanza el tiempo de la clase, para que ustedes tengan idea cómo sospechar cada una de esas hipertensiones secundarias, ¿no? Esto sí nos interesa porque esto sí es fisiopatología. Bramwell, en su tratado de cardiología, nos habla de subtipos hemodinámicos de hipertensión arterial primaria, o sea, del 90% hipertensos. Entonces nos habla de esta hipertensión sistólica aislada en adultos jóvenes. ¿A qué se refiere? Se refiere a la hipertensión que aparece en personas de 17 a 25 años, ¿sí? Acá Bramwell nos dice que es posible que sea por un aumento de la actividad simpática, que esto haría que las paredes de la aorta se tornen rígidas por aumento de la actividad simpática, ¿sí? Por vasoconstricción, no por envejecimiento de la pared como ocurre en los ancianos. No, aquí es por acción del simpático. Entonces, si se vuelve rígida la aorta, ya hemos visto que la presión sistólica aumenta, ya lo hemos explicado. Esto es más frecuente en varones, jóvenes, ¿no? 25% contra 2% en mujeres. Hay otra que es la hipertensión diastólica en la edad mediana, entre los 30 a 50 años. En esta edad, en esta edad, entre 30 a 50 años, se ha visto que aumenta la hipertensión diastólica y en otros se suma también la diastólica y sistólica, ¿ya? Entonces, ¿a qué se atribuye? Se piensa que está relacionado a obesidad, a un perímetro abdominal aumentado, o sea, a la barriguita.
que aparece justo acá, ¿no? Y ya ustedes saben, es clásica esa, ¿no? De que, oye, estás barrigón, sí, pues que ya me he casado, dice. Ya, así habla. Entonces, acá está la barriguita. Entonces, ¿qué se ha visto? Que esa barriguita hace de que el riñón de alguna manera disminuya su capacidad de excretar sodio. Entonces, tiene avidez por retener sodio. Al retener sodio, esta persona con barriguita, al retener sodio, retiene volumen líquido, circulante, aumenta la precarga, ¿no? Y al aumentar el volumen circulante, hace de que las arterias, las arteriolas, se defiendan frente a ese exceso de volumen circulante. ¿Y cómo se defienden? Produciendo vasoconstricción. Y al producir la vasoconstricción, se está generando aumento de la presión diastólica. ¿Ya? Ese es el mecanismo que se postula acá. Este es el otro subtipo hemodinámico de hipertensión, que es el de la mayoría de hipertensos, ¿no es cierto? Bueno, no necesariamente la mayoría, pero es la hipertensión sistólica aislada en personas mayores, mayores de 55 años. Acá, ¿por qué sería? Por rigidez, nada más de las paredes arteriales, que a partir de esta edad empezaría a aparecer, y eso hace que aumente la presión sistólica, como vimos en la explicación previa. Y todavía más, empieza a elevar la sistólica, y ¿por qué no se acompaña de elevación de la diastólica? Porque acuérdense que a partir de los 55 la diastólica empieza a bajar. ¿Sí? Eso hemos visto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Por esa característica, por las paredes arteriales, que se tornan rígidas. Entonces, es por eso que pasados los 55 años se habla de una hipertensión sistólica aislada, más bien con presiones diastólicas hacia abajo, o sea, hacia límites inferiores normales, ¿no? Diferente mecanismo al de la hipertensión sistólica del joven, que eso es otra cosa. Mecanismos ambientales y dietéticos que influyen sobre la hipertensión. La sal se ha visto que es importante, ya hay estudios que han determinado eso. Sin embargo, hay poblaciones que con sal o sin sal la presión no se eleva. Entonces se piensa que hay una sensibilización genética, pero que hay estudios que evidencian que la disminución de sal es eficaz para el tratamiento de la hipertensión, sí. El alcohol, lo que dije antes, ¿no? O sea, cantidades excesivas de alcohol también elevan la presión. Estos elementos, calcio, potasio y magnesio, deberían ingresar en la dieta porque ayudan a tener presiones normales, más que suplementar artificialmente la dieta. La obesidad ya sabemos, ya lo hemos dicho. El tabaco también eleva la presión, pero de forma aguda, en la hora siguiente a haber ingresado esa nicotina. La cafeína hace lo propio. Por eso es que cuando se toma la presión, el paciente no debe haber fumado una hora antes ni haber tomado café una hora antes. El té también tiene algo de cafeína, las gaseosas también. Entonces, todo lo que tenga cafeína eleva la presión, pero de forma transitoria, no es todo el día, sino por una hora después de tomado. El ejercicio aeróbico más bien reduce tanto la diastólica como la sistólica. El dormir, el descanso, ayuda a tener presiones normales, a reducir presiones altas hacia normales. El estar relajado también, obviamente. Los factores psicosociales elevan la presión, también es evidente. Hay estudios que están tratando de ver si, por ejemplo, esto explicaría la bata blanca, hipertensión de bata blanca, que por ahora no se trata, porque no se considera que genere daño, pero se hacen estudios, ¿no? Tratando de ver si ese concepto debe cambiar. Estos son los cambios en el estilo de vida que se propone, que son básicamente similares a los europeos, fueron de la guía del 2017. Mecanismos patogénicos de hipertensión. Tenemos factores hormonales y metabólicos en esto. Entonces, si se activa, se ha visto que la hipertensión puede estar en relación a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta activación puede ser sistémica o tisular y se va a tener angiotensina 2, que ya saben que es un potente vasopresor directo, estimula además al sistema simpático. Ya saben que el simpático va a aumentar frecuencia cardíaca, va a aumentar
la contracción del músculo cardíaco va a producir vasoconstricción arteriolar, entonces eleva presión por todos esos mecanismos. Induce además, la angiotensina 2 induce la producción de aldosterona y esta retiene sodio, con el sodio retiene volumen y aumentaría la presión sistólica. Y además la angiotensina 2 ya sabemos que tiene un efecto proliferativo a nivel del miocito como de la célula muscular lisa de la pared arterial. Entonces, si genera aquí una hipertrofia del miocardio, podría aumentar la fuerza de contracción. Al aumentar el músculo liso vascular puede predisponer a vasoconstricción. Esto más bien es lo benéfico. El sistema calicreína-cinina, a partir del bradicinógeno, se sintetiza por acción de la enzima calicreína. Tiene la bradiquinina un efecto vasodilatador que compite contra la angiotensina 2, tanto a nivel sistémico como tisular. El sistema nervioso autónomo y el central intervienen también, es claro. Los efectos del sistema nervioso autónomo dependen de qué mediador humoral predomine. Si es la noradrenalina, el efecto será vasoconstricción. Si son las bradiquininas, será vasodilatación. La activación del simpático estimula, hemos visto, al sistema renina-angiotensina-aldosterona, y a su vez estimula al simpático, o sea, van de la manito los dos, ¿sí? Y los dos pueden elevar presión. La activación del simpático aumenta la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular periférica, ya lo dije hace un rato. El sistema nervioso central influye también sobre la presión. ¿A través de quién? Del vínculo que hay entre los centros cerebrales como hipotálamo, sistema límbico y la corteza cerebral, ¿no? Que toman una emoción nuestra y tienen conexión con el centro vasomotor vulvar y a través de esa conexión elevarían la presión por emoción. El péptido natriurético auricular más bien es benéfico porque tiene un efecto hipotensor. ¿A través de qué? De una diuresis rápida y potente. Al eliminar líquido tiende a bajar la sistólica que estaba elevada en el hipertenso. Al eliminar sodio lo propio, antagoniza la renina-angiotensina-aldosterona, inhibe la sed, entonces disminuye el volumen circulante, inhibe el sistema nervioso simpático, inhibe la liberación de la vasopresina, que es la hormona antidiurética. Entonces, por todas estas acciones, el péptido natriurético auricular nos podría favorecer para protegernos de hipertensión. La vasopresina más bien tiene un efecto hipertensor, pero es débil. Está mediado por vasoconstricción, porque además reabsorbe agua, inhibe la síntesis de renina. Entonces, por todos estos mecanismos podría contribuir a hipertensión, pero no es muy importante. El péptido, el endotelio vascular, de eso ya vimos toda una clase, ¿no? Por el predominio de sustancias vasoconstrictoras como endotelina sobre el óxido nítrico, se puede producir hipertensión. La insulina eleva presión arterial a través del sistema nervioso autónomo y por retención de sodio. Miren, tiene dos mecanismos. Quiere decir que los sujetos que tienen resistencia a la insulina son proclives a desarrollar hipertensión. Este es un diagrama muy bonito, muy didáctico, donde aquí podemos ver que la hipertensión, esto viene a ser lo que algunos llaman las complicaciones de la hipertensión, otros llaman daño de órgano blanco de la hipertensión, otros llaman órganos diana de la hipertensión. ¿Qué significa todo esto? Que estos son los órganos que se van a comprometer en el hipertenso que no controla sus valores con fármaco y estilo de vida cardiosaludable. ¿Listo? Todos estos son las afecciones por las cuales los tratamos a los hipertensos, no para curar, porque no se cura, no para quitarles síntomas, porque no los da. En la gran mayoría de hipertensos no hay síntomas. ¿Para qué los tratamos farmacológicamente? Para que no lleguen a nada de esto o a más de una de estas cosas. Entonces, la hipertensión, por un lado, sobre el ventrículo izquierdo genera sobrecarga de presión. ¿Eso qué quiere decir? Que aumenta la poscarga. Y nosotros ya hemos estudiado que el aumento de poscarga al ventrículo izquierdo desarrolla compensatoriamente hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y disfunción diastólica e insuficiencia cardíaca. Por otro lado, si este aumento de la poscarga es todavía mayor,
entonces aumenta esa línea vertical, enlaza presión-volumen y disminuye el volumen latido y se genera disfunción sistólica y falla cardíaca. Como pueden ver, la hipertensión es capaz de generar insuficiencia cardíaca primero por disfunción diastólica y cuando es muy severa también por disfunción sistólica, por ambos vías. Este aumento de poscarga o sobrecarga de presión hace que aumente el consumo de oxígeno del miocardio y esto puede inducir a isquemia. Por este otro brazo, a través del daño arterial. ¿Y por qué hace daño arterial? Porque genera, pues, la hipertensión es un factor de riesgo, o sea, genera distrés oxidativo, daño endotelial, y a través del daño endotelial genera daño arterial. Entonces, a través del daño arterial se genera, pues, la aterosclerosis acelerada, o sea, la patológica. Y esta aterosclerosis sobre los vasos coronarios terminan produciendo anginas o infartos. Sobre los vasos cerebrales producirán accidente cerebrovascular isquémico o infartos cerebrales. Sobre la aorta forman placas de ateroma en la aorta abdominal, es ahí donde atacan. Aterosclerosis en la pared de la aorta abdominal, esa placa de ateroma que va creciendo en la aorta la va debilitando y finalmente puede romperse. Cuando la debilita se genera un aneurisma, cuando se rompe se diseca el aneurisma. Este daño arterial también puede ocurrir ya no a través de aterosclerosis, sino que va debilitando la pared de los vasos, como lo he dicho acá, o también lo propio ocurre en los vasos cerebrales y la hipertensión por debilitamiento del vaso cerebral puede provocar un ACV hemorrágico, que es más catastrófico que el isquémico. Felizmente son menos frecuentes. También, ¿qué hacen sobre los vasos renales? Generan por compromiso de la pared del vaso arterial del riñón, genera nefroangioesclerosis, insuficiencia renal crónica que terminan en hemodiálisis o requiriendo un trasplante. Y también acá nos pone cómo afecta a los vasos oftálmicos generando una retinopatía hipertensiva que solo se puede ver con un fondo de ojo. Y yo no sé por qué acá el autor ha olvidado, ha omitido poner un brazo más, que acá tenía que poner falta un órgano, porque acuérdense que estoy diciendo que los órganos que se comprometen y están acá son corazón, riñón, retina del ojo, arterias de brazos y piernas, y ¿cuál me falta? Cerebro, corazón, riñón, arterias de brazos y piernas. ¿Cuál me está faltando ahí? No, está bien, esos son. Entonces, ¿cuál es el que está faltando acá, si se dan cuenta? Acá no está la arteriopatía periférica. Es un error del que ha hecho este cuadro. Ha tenido que poner arteriopatía periférica. Y entonces, ¿qué pasa? Tanto por aterosclerosis puede generar placas de ateroma en los vasos que irrigan las extremidades y luego se rompen, forman un trombo y pueden dar, pues, una patología, ya sea gangrena cuando es aguda o claudicación intermitente en las piernas cuando es poco a poco, cuando no es aguda. Y también pueden debilitar las paredes vasculares y podría haber ruptura incluso. Entonces, todo eso, lo único que falta en este cuadro es la arteriopatía periférica, ¿listo? Que se refiere a las arterias de brazos y piernas. Pero por lo demás es muy didáctico. ¿Cómo se debe tomar la presión arterial? Paciente sentado en una silla. Años atrás se decía echado, sentado. No, no, ahora es sentado en una silla. Desde hace buenos años se ha convenido eso. Apoyada la espalda sobre el respaldo de la silla. ¿Por qué? Porque tiene que estar cómodo. Los pies tienen que estar apoyados sobre el piso, no colgando sentado en una camilla alta. Y tiene que estar por lo menos 5 minutos esperando. Eso es lo que nunca hacemos porque en nuestro país trabajamos contra el tiempo. O sea, trabajamos a full y no podemos esperar 5 minutos para tomar una presión. El brazo debe estar apoyado, relajado sobre una mesa a la altura de la bomba cardíaca, o sea, el corazón. Hay que cerciorarnos que no haya tomado cafeína o haber hecho algún ejercicio o simplemente fumar 30 minutos antes. La vejiga vacía, que no esté hablando. Lo ideal es retirar la ropa para poner el manguito sobre la piel. El tamaño adecuado del manguito es importante. Debe colocarse 2/3 superiores, o sea, pegado hacia arriba, dejando el tercio inferior libre, el que va a la fractura del codo. Y las mangueritas del esfingomanómetro deben estar en la cara ventral.
se puede utilizar ya sea campana o diafragma del estetoscopio. Antes se decía que la campana, ahora cualquiera de ellas. Lo primero que hay que hacer es una medición palpatoria de la presión. ¿Cuál? La sistólica. Es la única que se puede determinar por palpación. Es obligatorio hacer eso. Si no hacen eso, están tomando mal la presión. Medición palpatoria de la presión sistólica. Y después de eso, que ya se determina en qué valor está, recién inflas 20 o 30 más el manguito para ya poner tu estetoscopio y hacer la determinación auscultatoria. Hay que mantener la velocidad de desinflado alrededor de 2 milímetros de mercurio por segundo y hay que escuchar los sonidos de Korotov. ¿Cuáles nos interesan? La fase 1 y la 5. La fase 1 viene a ser el primero de 2 ruidos audibles consecutivos. O sea, el primero que oímos, esa es la sistólica. Y la fase 5 de Korotov es el último ruido audible antes del silencio final. O sea, el último ruido. ¿Cuál es esa? La diastólica. Ahora, ojo, hay una situación en la cual tendríamos que usar la fase 4 como diastólica. ¿Cuál es la fase 4? Es el amortiguamiento de los ruidos previo a la desaparición. ¿Cuándo habría que hacer esto? Porque hay pacientes en los que le tomas la diastólica y llega a cero. Entonces, ¿qué hace el que está tomando? Es uno agarra y dice, ¿cómo voy a poner en la historia clínica cero? Entonces, la nariz le empieza a crecer como a Pinocho, en la mano le empieza a temblar y escribe ahí 60, así un 60 tembloroso. ¿Por qué? Porque está mintiendo, porque lo que está oyendo es cero. Ya, no se angustien. Lo que pasa es que están oyendo que la fase 5 de Korotov está en cero, pero en ese paciente no se le atribuye diastólica a esa fase. ¿Cuál le tenemos que atribuir? La cuarta. Entonces tenemos que volver a tomar y escuchar en qué momento es que hay una atenuación. Y esa atenuación es la que puede estar en 70, en 60, en 50. ¿Listo? Ya, eso es lo que hay que hacer. En la primera visita hay que tomar la presión en ambos brazos. Si está en ambos brazos igual, hay que hacerlo constar en historia. Si en uno está más alto que en otro, debe constar en cuál está más alto para que en los sucesivos se tome en ese. Hay que hacer, ya dije, no una sola toma de presión, mínimo 2 y si es posible 3, pero por lo menos 2 y se hace un promedio, y ese es el valor que se consigna, no los aislados, sino el promedio. Eso en la consulta que tú estás evaluando al paciente. Para decidir si alguien es hipertenso, tú tienes que, no puedes hacerlo en una sola consulta. Necesitas por lo menos 2 consultas donde se haya aplicado ese método. Y tienes que promediar el promedio de cada consulta. O sea, tienes que promediar el valor que salió en cada consulta. El valor final, promedias, y si te sale 140 o más, 90 o más, dices pues que es hipertenso. Se recomiendan además mediciones fuera de la consulta para confirmar el diagnóstico, para eliminar el tema de la bata blanca. ¿El mapa puede ayudar? Sí. Esa es la forma correcta. Si se dan cuenta, el brazalete está hacia arriba, solo está libre la flexura del codo y ahí pones el estetoscopio, no el esteto debajo del brazalete. Y el esfigmomanómetro está a la altura del corazón del paciente, en este caso su brazo también. Esa es la forma inadecuada de tomar presión. Ahí la presión está, el brazalete está en la flexura del codo y encima el estetoscopio está debajo del brazalete. Terrible error. Nos quedan 11 minutos. 2 casos clínicos, pero que los voy a resolver solo yo por el tiempo ya. Pero que creo que pueden ser de utilidad. A ver, mujer de 30 años, sin factores de riesgo coronario mayores. Estoy negando hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo. Con sobrepeso es un factor de riesgo, no mayor, pero es. Sedentarismo es otro factor de riesgo. Tiene 30 años. Acuérdense que la mujer puede hacer enfermedad coronaria a partir de los 50 años. O sea que probablemente ella no va a venir con un problema coronario. Desde hace 6 meses se agita, inicialmente al caminar rápido y progresivamente aumenta hasta hacer desde hace 3 días al cambiarse de ropa. ¿Eso qué significa? ¿Qué tiene? Disnea. Es una disnea de esfuerzo. Al inicio era clase funcional 2 y ahora que ya es al cambiarse de ropa es clase funcional 3. Entonces una disnea
que me habla de una patología crónica, porque empezó hace 6 meses. Disnea clase funcional 2, que ahora se ha vuelto clase funcional 3. Las últimas 2 noches tiene que dormir con 3 almohadas. Eso se llama ortopnia. O sea, se ha agregado hace 3 noches ortopnia. Última noche despierta agitada, obligándola a levantarse de la cama. Eso se llama disnea paroxística nocturna. Hasta acá ya tengo 3 síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda congestiva. Disnea de esfuerzo, que ya está en clase funcional 3, tengo ortopnia y tengo disnea paroxística nocturna. De las 3, la paroxística nocturna es criterio mayor de Framingham para el diagnóstico de falla cardíaca. Las otras 2 son criterios menores, pero ya tengo 3 síntomas. Además, nota edema de piernas desde hace 2 semanas, que los últimos días ha llegado hasta por encima de rodillas. O sea, ya tiene 2 semanas de edema de piernas. Es un edema bilateral. Tendría que comprobar que cuando pongo mi dedo deja fobia y debería indagar si es vespertino. ¿Para qué? Para decir, puede ser un edema por insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué quiere decir? Que la paciente tendría una insuficiencia cardíaca global, porque la disnea, la ortopnia y la paroxística nocturna son de falla izquierda. El edema es de derecha. Entonces quiere decir que esta paciente estaría haciendo una falla cardíaca de los 2 lados, izquierda y derecha. Desde hace 2 días se agrega además sensación de debilidad corporal. ¿Qué es eso? Fatiga. ¿Y qué es eso? Es una manifestación de bajo gasto cardíaco por insuficiencia cardíaca izquierda de bajo gasto. En cambio, la disnea, la ortopnia y la paroxística nocturna eran congestión. Esto es bajo gasto. Y al interrogatorio acepta haber disminuido volumen de la diuresis. ¿Eso qué es? Oliguria. También es otra manifestación de bajo gasto por falla cardíaca izquierda. O sea, hasta acá, por la clínica nada más, por la anamnesis, ¿yo qué tengo? Tengo yo una presunción diagnóstica de un síndrome de insuficiencia cardíaca global, congestiva derecha, congestiva izquierda y de bajo gasto izquierdo. Al examen en regular estado general y de nutrición, presión arterial 90-60. Esa presión está en el límite inferior. Eso significa tendencia a hipotensión arterial. Es un signo más de ¿qué? De bajo gasto por insuficiencia cardíaca izquierda. Pulso 100 por minuto, irregular 100 por minuto ya es taquicardia, es otro elemento de insuficiencia cardíaca. Cuando es mayor, se piensa en bajo gasto. Cuando es así 100 por minuto, podría ser gasto preservado. Irregular, hay una arritmia que con alguna frecuencia es etiología de falla cardíaca. ¿Cuál? La fibrilación auricular. Frecuencia respiratoria 20 por minuto. Han aprendido que es máximo 18. O sea, hay cierta policnia. Leve nomás. Perdón, taquipnia. Polimnia. Temperatura, 37 grados centígrados, normal. Ingurgitación yugular, 3 cruces. ¿Qué quiere decir? Que es un signo de insuficiencia cardíaca derecha congestiva. Y es un criterio mayor de Framingham para el diagnóstico de falla cardíaca. Pulso venoso con ausencia de ondas A y X. Eso estudiamos el semestre pasado. Eso hace pensar en fibrilación auricular. Un tórax simétrico con actividad de arteria pulmonar 2 cruces, ventrículo derecho 1 cruz, ventrículo izquierdo ausente la actividad. Al haber actividad de arteria pulmonar, eso es hipertensión arterial pulmonar. La del ventrículo derecho es posible que ya haya cierto crecimiento del ventrículo derecho. Choque de punta ligeramente palpable por fuera de la línea medio clavicular. Eso quiere decir que no debe haber una gran dilatación. Si fuera así, estaría se estaría bastante por fuera de la línea medio clavicular. Ruidos cardíacos irregulares, 110 por minuto, de intensidad cambiante. Eso significa, nuevamente, taquicardia, hace pensar en fibrilación auricular. El hecho de que tengas frecuencia cardíaca central de 110 por minuto y tengo un pulso de 100, eso es pulso deficitario, también es propio de fibrilación auricular. Con ciclos, dice los ruidos cardíacos con ciclos en los que se oye un ruido agregado después del segundo ruido y un soplo mesodiastólico 2/6 en el ápice. Ápice es el foco mitral, esto es el chasquido de apertura mitral y este es el soplo mesodiastólico de la estenosis mitral. ¿Qué quiere decir? Que esta paciente tiene una estenosis mitral que ha generado la fibrilación auricular. No tiene frote pericárdico, los pulmones tienen crépitos basales, es un signo de congestión izquierda.
Hay hepatomegalia a 3 traveses dedo por debajo del reborde costal derecho, algo dolorosa. Esto es un signo de insuficiencia cardíaca derecha congestiva. Hay reflujo hepatoyugular, criterio mayor de Framingham para el diagnóstico de falla cardíaca, y es derecha. Edemas de pies y piernas hasta por encima de rodillas, bilateral, no caliente, con signo de la fobia, 2 a 3 cruces. O sea, es un edema cardíaco, de origen cardíaco. Es un criterio menor de Framingham para falla cardíaca derecha. Pulsos arteriales irregulares en ritmo y amplitud, eso es FA, fibrilación auricular. El Homans es negativo, está negando que tenga una trombosis venosa profunda en las piernas. Cianosis periférica con frialdad distal. Esta cianosis y frialdad distal pueden ser por bajo gasto cardíaco o también puede ser por la congestión derecha. Ambas pueden generar, la cianosis puede ser por congestión derecha o bajo gasto, insuficiencia cardíaca izquierda. La frialdad distal solo es por bajo gasto, no es por congestión derecha. El electrocardiograma muestra fibrilación auricular con 110 por minuto de respuesta ventricular y hay un crecimiento de la aurícula izquierda y ventrículo derecho. ¿Qué pasa cuando hay una estenosis mitral importante, severa? La aurícula izquierda aumenta presión, se dilata, se produce la fibrilación auricular por todo eso, sigue aumentando la presión hacia atrás, hipertensión venocapilar, disnea, crépitos, ortopnea, paralítica nocturna. Es el típico ejemplo donde una patología del lado izquierdo, que es la estenosis mitral severa, sigue aumentando presión hacia atrás y genera hipertensión arterial pulmonar. Y acordémonos que hemos dicho que esa hipertensión pulmonar genera sobrecarga de presión al ventrículo derecho, el cual no soporta bien eso. Entonces el ventrículo derecho aumenta presión, se dilata, genera una insuficiencia tricúspide secundaria funcional, se dilata la aurícula derecha y aumenta presión, se transmite el aumento de presión a la cava superior, aparece incurgitación yugular, se transmite a la cava inferior y aparecen los edemas y la hepatomegalia. ¿Listo? Eso es lo que está ocurriendo en este paciente. Radiografía de tórax, líneas B de Kerley, es un signo de edema intersticial pulmonar, congestión izquierda. Cefalización de la circulación venosa pulmonar, es un signo de hipertensión venocapilar pulmonar, congestión izquierda. Signo del árbol podado es un signo de hipertensión pulmonar, que ya está en el medio entre la izquierda y la derecha. Y hay dilatación de la aurícula izquierda, ventrículo derecho y aurícula derecha que acabo de referir. Ecocardiograma Doppler mostró una estenosis mitral severa, insuficiencia tricuspida moderada, con hipertensión arterial pulmonar sistólica moderada, dilatación de la aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, fracción de eyección ventricular izquierda 60%, o sea, fracción de eyección preservada, con disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué la disminución del gasto cardíaco si no hay falla contráctil, ya que la fracción está conservada? Porque el mecanismo acá es dificultades en el llenado, pertenece a ese gran grupo de dificultades en el llenado. Acá no es por sobrecarga mecánica al ventrículo izquierdo, tampoco es por injuria directa al ventrículo izquierdo, no está injuriado, no está sobrecargado. El problema es de la mitral hacia atrás, no hacia adelante. ¿Por qué entonces hay bajo gasto? Porque si la mitral está severamente estenosada, la cantidad de sangre que baja de la aurícula al ventrículo es nada. Y entonces el ventrículo ya no puede eyectar 70 centímetros cúbicos en un latido, entonces eyectará 10, y eso hace, y hemos aprendido, que el volumen determina el gasto y el gasto cae. Y hay manifestaciones de bajo gasto como vino ella. Vino con fatiga, vino con 90-60, vino con frialdad y palidez distal y cianosis, vino con oliguria, vino con bajo gasto cardíaco. ¿Por qué? Por dificultades en el llenado. Ese es el mecanismo de su falla. Entonces, los diagnósticos que se hacen en un paciente en falla cardíaca son 4. Uno, el sindrómico, el otro el fisiopatológico, el otro el etiológico y el otro clase funcional. Diagnóstico sindrómico, insuficiencia cardíaca congestiva global y de bajo gasto. Fisiopatológico, insuficiencia cardíaca, no, para hablar del fisiopatológico sin tener una ecocardiografía, yo tengo que primero plantearme una posible etiología. Acá, ¿cómo la sé? Por el examen físico, porque he detectado una semiología básica de estenosis mitral. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico etiológico? Estenosis mitral severa. ¿Por qué severa? Porque solo una severa puede generar todo lo que he descrito. ¿Cuál es el otro diagnóstico? Porque he encontrado actividad de arteria pulmonar importante. Hipertensión arterial pulmonar.
¿Y cuál es el otro diagnóstico? Insuficiencia tricuspida moderada. Bueno, ahí ya ese me estoy ayudando por el ecocardiograma, porque clínicamente no hemos descrito ese soplo. Entonces, sabiendo que esa es la etiología, ya puedo armar la fisiopatología que ya le he dicho. Entonces, sería una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, porque es más del 50%, en ella salió 60%. Y el mecanismo diagnóstico fisiopatológico es dificultad en el llenado del ventrículo izquierdo. ¿Por quién? Por estenosis mitral severa. ¿Y cuál es el último diagnóstico? Clase funcional. ¿Qué clase funcional? 3. ¿Por qué? Porque cuando se peinaba, se cambiaba la ropa, creo que eso decía, hace disnea. Esa es clase funcional 3. Listo, jóvenes. Esa es la forma como se aplica frente al paciente todo esto que hemos revisado fisiopatológicamente, en este caso, en las dos clases que hemos hecho de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Ven? Entonces, todo tiene aplicación. Esto, como también la semiología del semestre anterior, y que ahora en sus clases de semiología van a refrendar mejor, van a puntualizar mejor. Hay un segundo caso que ya se los dejo para que lo lean, porque ya yo me voy a tener que retirar. Jóvenes, en la noche les paso porque ya me ganó la hora, en la noche les paso la clase a sus delegados para que puedan pasarles. Acuérdense que la semana que viene tienen las clases de fisiopatología neurológica con el doctor Enrique Salcedo. Bueno, eso sería todo. Jóvenes, a seguir estudiando, a seguir cuidándose, cuidando a la familia. No estén saliendo a jaranear, a esas cosas, tengan mucho cuidado. ¿Listo? Adiós. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.